Muy buenas noches, estimados amigos. No sé si se escucha. Sí, señor. Perfecto. Listo. Entonces, ya habiendo dado los 5 minutos reglamentarios para iniciar, entonces, para que lleguen los asistentes, entonces iniciemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo. Dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Listo. Bueno, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, estimados amigos. ¿Cómo les ha ido? Espero que esta semana haya sido bastante reparadora. Las personas que fueron al retiro, que nos hayan encomendado en sus oraciones. Ya el próximo, Profe, se fue el audio. es que hay como una interferencia. Sí, señor. Entonces, eh, esperamos que para el próximo retiro, que es el de varones, entonces también nos encomienden en sus oraciones. Hemos visto que, bueno, para recordar y afianzar que la religión es la ciencia que nos enseña el conocimiento de Dios, los deberes que nos ha impuesto y los medios que nos llevan a Él. Entonces hemos dicho que es la religión revelada por Dios porque hay unos milagros, unas profecías y una perfección de su doctrina que sustentan esa divinidad de ese mensaje. Después dijimos que íbamos a estudiar la Sagrada Escritura y la tradición. Cuando hablamos de la Sagrada Escritura, pues vimos qué era la Sagrada Escritura, estudiamos su aspecto etimológico, hablamos un poco de los agiógrafos, esos escritores sagrados, y hablamos sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, los libros que la componen. Enseguida dijimos que la iglesia es la depositaria y por eso estábamos diciendo acerca de que el libre examen no era un medio apto para interpretar la Sagrada Escritura. Entonces, eh, pregunta, ¿qué era el libre examen? La interpretación de las escrituras por cuenta propia. Exacto. ¿Y quién propone eso? Martín Lutero. Ahí le soplaron bien, muy bien. Es que le escuché la mitad de la pregunta. Entendí fue qué, no quién. Entonces, punto para Lisset. Entonces, claro, habíamos visto esto históricamente, vimos el video de Martín Lutero, que de hecho con este tema del protestantismo, entonces en Estados Unidos, en Europa, perdón, estoy confundido. En Europa empiezan a haber una serie de brotes de protestantismo. En Inglaterra aparece el anglicanismo con Enrique VIII, que de hecho el tema de Enrique VIII no fue ni siquiera tanto por libre examen, sino que el tema de él fue más como un tema pasional. ¿Se acuerdan cuál fue el motivo de que Enrique VIII cambiara su fe por el anglicanismo? ¿Se quería casar con quién era? Enrique Exacto. VIII se ¿Con quería quién? casar con Ana Bolena.
Exacto, muy bien. Con Ana Bolena. Entonces, Ana, de hecho hay películas donde hablan del papel decisivo de Ana Bolena y es para justificar todo el comportamiento que tuvieron las siguientes reinas, las Elizabeth, y bueno, esas políticas tan crueles que tuvieron con pueblos como con ¿cómo se llama este pueblo al que pusieron a aguantar hambre y les quitaban las cosechas? Que es un pueblo católico que está ahí en esa isla. ¿Se acuerdan? Que de hecho ellos son los que hablan de San Patricio. Irlanda. Irlanda. Los irlandeses, exacto. Entonces por eso es que es esa pelea encarnizada entre irlandeses e ingleses. Porque en la tradición irlandesa está todavía esa inquina contra la monarquía inglesa. De hecho, hoy en día se manifiesta. La reina Isabel fue a saludar un equipo de fútbol y uno de los jugadores era irlandés y no le quiso dar la mano. De hecho, le volteó la cara y todo el mundo estaba escandalizado porque ¿cómo así? ¿Cómo osó quitarle el saludo a a la reina Isabel? Entonces, viene desde esta época, desde la época de la Reforma y la Contrarreforma y todas estas guerras de religión que hubo. Bueno, pero entonces yo me quedé con la deuda de hablar acerca bueno, hemos dicho que la iglesia tiene el poder de fijar el canon, interpretar las sagradas escrituras y velar por su integridad. Estudiamos el libre examen y hablamos acerca de la excelencia, la utilidad y la autoridad de la sagrada escritura. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir de la excelencia? Pues se desprende de que es la palabra de Dios para instruirnos y merece nuestra mayor veneración. La palabra de Cristo, dice San Agustín, merece el mismo aprecio que el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Segundo, su utilidad. Pues su utilidad es muy grande porque en ella ha sido escrito, bueno, Dios ha escrito la Sagrada Escritura por medio de los agiógrafos para nuestro aprovechamiento espiritual. Dice San Pablo, toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para convencer, para corregir a los pecadores y para dirigir a los buenos en la justicia. Es uno de los libros que hablando mundanamente ha sido un gran bestseller, lo ha conseguido mucha gente, lo ha comprado mucha gente, lo han leído muchas personas, así sea superficialmente, pero hay muchos que hemos encontrado consuelo leyendo la Sagrada Escritura, por ejemplo, leyendo el Sermón de la Montaña, ¿sí? Leyendo las Bienaventuranzas, o leyendo la Pasión de Nuestro Señor, o leyendo el sermón que hace nuestro Señor en la Última Cena. ¿Mm? Entonces, hay que advertir que aunque la lectura de la Sagrada Escritura es muy útil y recomendable, no es que sea un dogma de salvación que si yo no leo la Sagrada Escritura me vaya a condenar, como sí se enseña en el protestantismo. ¿Mm? Y la razón de esto, ¿cuál es? Pues que Dios escogió un medio para salvar a los hombres. ¿Se acuerdan cuáles son los medios para salvarnos? Los sacramentos administrados por medio de la iglesia, que Exacto, es la iglesia católica. exacto, los sacramentos y la oración. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a misa, pues recibimos la palabra de Dios explicada por el sacerdote y leída en la Santa Misa, ¿sí? Entonces, hay una frase de San Pablo que dice, Fides ex audito, la fe nos viene por el oído. ¿Mm? Que de hecho esto, hablando en términos psicológicos y hablando en términos de pedagogía, eh, por eso es que es necesario muchas veces el discurso para poder enseñarle a una persona un arte, una ciencia o un oficio. ¿Mm? Porque el ser humano está diseñado para poder escuchar, por eso las mujeres tienen esta capacidad para ser locuaces y para poder convencer por medio de su palabra. ¿Mm?
De hecho, la mamá cuando corrige, de hecho es el papel de la iglesia, que la iglesia es madre y maestra. Y así ese papel como lo tiene la iglesia, lo tienen las madres en las familias. De hecho, en la clase, en este curso de pedagogía que estamos estudiando con algunas personas, estamos viendo ese aspecto del lenguaje corporal que muchas veces nos toca aprenderlo por medio de textos a los que somos varones, pero es algo que intuitivamente las mujeres tienen. Dios les puso ese chip para poder con una mirada descubrir que algo le pasa al esposo o que algo le pasa a los hijos. ¿Mm? Y por eso tienen también esa capacidad para poder dar con el punto a la hora de llamar la atención o de enseñar. ¿Mm? Por otra parte, hay personas que no saben leer o no tienen la oportunidad para ponerse a leer, entonces estas personas no podrían salvarse si no leen las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso decimos acá que sí, es útil leerlas, pero no es con una necesidad de que si no leo me condeno. O sea, hay que ser ahí también medidos. Y finalmente la autoridad de la Sagrada Escritura es máxima en materia de fe y de costumbres, porque siendo Dios autor no puede haber error en ella. Los sacerdotes la citan tantas veces en su predicación por dos motivos. El primero es porque siendo la palabra infalible de Dios, no puede haber para el cristiano un argumento mayor de autoridad, porque Dios ha prometido a su palabra un especial poder para mover los corazones de los hombres. ¿Ustedes recuerdan cómo fue la conversión de San Agustín? Él se convirtió en un sermón, por un sermón. Se Una convirtió predicación de San Ambrosio. por un sermón, por una predicación de San Ambrosio. Ese fue el detonante. Y recuerdan que hay un hecho característico con un canto que están realizando unos niños afuera de su casa y que él escucha por la ventana ese canto. Eso está en las confesiones. Aperi. Ah, sí, Tole, sí, tienes razón, José Antonio, perdóneme. Sí, él toma y lee, toma y lee. Entonces, los niños que están cantando esto y el libro que tiene San Agustín al frente, pues es la Sagrada Escritura. De hecho, es muy bonito para la humildad leer ese pasaje, ese fragmento de la vida de San Agustín, porque él decía que él despreciaba las Sagradas Escrituras. San Agustín era un hombre muy culto, era profesor de latín, era un hombre que lo reconocían porque era un latinista excelente, emérito. Y él decía, ¿cómo Dios, siendo tan perfecto, va a servirse de un lenguaje tan vulgar para poner su palabra? Yo por eso no quiero ni agarrar ese libro, porque ese es un libro que está con un latín mal escrito, ¿sí? Tenía una soberbia bastante grande. Con el paso del tiempo y lo que pasa con Santa Mónica, que ella empieza a rezar por él, después se hace amigo de, bueno, no se hace amigo, se hace conocido de San Ambrosio, y San Ambrosio ya le echa ojo porque es el hijo de Mónica, la señora que viene y llora por el hijo que no se le convierte y que es un muchacho inteligente, pero que anda en el maniqueísmo y después se metió en otra secta, entonces ella ya no sabe qué hacer. Y resulta que San Agustín, cuando ya empieza a reconocer su miseria, que más o menos es como lo que pasa en los retiros, uno primero empieza a reconocer su nada y después de eso es que uno se mueve a orar, ¿sí? Es como la estructura de los retiros ignacianos. Es también la forma en que enseñaba Sócrates, con la mayéutica, primero hacer reconocer al otro que tiene una necesidad de conocimiento, hacerlo caer como en cuenta que está siendo humillado por su falta de conocimiento y después se abrirle las puertas para el conocimiento verdadero, ¿sí? Es la mayéutica socrática. Y esto pues también Dios nuestro Señor lo utilizó con San Agustín. Entonces, cuando San Agustín ya llega a un punto de su vida que dice, no, yo aquí necesito es a Dios, pero no sé cómo encontrarlo, por un canto de unos niños, él toma la Sagrada Escritura, ¿sí?
y la lee y vence ese escrúpulo, ese fastidio que tenía por tomar la palabra de Dios y reconocer que en verdad esa palabra de Dios era una palabra que tenía mucho sentido, que tenía mucho mensaje para la vida. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos y llega hasta los pliegues del alma, dice San Pablo. Entonces, por ejemplo, una frase que los papás le pueden decir a los hijos, que está en el libro de los Proverbios: honra a tu padre y tendrás larga vida, honra a tu madre y tendrás la vida eterna. Y así hay un montón de consejos. No es así que mis palabras son como fuego y como martillo que desmenuza las peñas, dice el libro de Jeremías. Entonces, aquí también hay que ser justos. La iglesia no prohíbe a los fieles la lectura, como se la acusa y se la acusó, como lo hizo Martín Lutero, sino que más bien le ha recomendado siempre que se especialice en el Nuevo Testamento y recomienda a sus fieles que hagan la lectura con piedad y con cierto discernimiento. ¿Mm? Entonces, para eso se recomiendan las Biblias que tienen los comentarios o se recomiendan los círculos de estudios bíblicos o esos grupos de estudio bíblico que hacen en las parroquias o bueno, los padres a veces cuando hacen estos grupos de estudio bíblico. ¿Mm? Porque hay unos libros que se necesita tener un contexto histórico para poder entender qué es lo que se está transmitiendo por medio de ese texto. San Jerónimo aconsejaba a las matronas romanas un orden para la lectura de los libros del Antiguo Testamento. Entonces él decía, primero hay que leer el Salterio, después los Proverbios, que dan las reglas de vida, después sigue el Eclesiastés, que enseña el desprecio del mundo, después el libro de Job, que enseña la fortaleza y la paciencia, y por último los profetas, el Pentateuco, los reyes, los paralipómenos y el último libro, el Cantar de los Cantares. ¿Sí? Es como se dan cuenta, es un método que propone San Jerónimo para leer la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Había un padre en el seminario, el profesor de Sagrada Escritura, que recomendaba leerse dos capítulos del Antiguo Testamento y un capítulo del Nuevo, para poder leer la Sagrada Escritura más o menos en un año. ¿Sí? Y tenerla pues como una lectura espiritual y también guiada. Otro método que también decía ese sacerdote era escoger los libros que a uno más le llamaran la atención y empezar a buscar los comentarios que habían hecho los santos padres sobre esos libros. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podemos decir acerca de la Sagrada Escritura. Y ahí ya acabamos con esta fuente de revelación. Vimos su naturaleza, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, vimos a la iglesia como la depositaria de este libro, palabra de Dios, los poderes que la iglesia tiene, la comparación que hicimos con el libre examen y finalmente su excelencia, autoridad y utilidad. Bien, ahora nos corresponde ver la tradición, su naturaleza, su valor, sus fuentes. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí con la Sagrada Escritura? Hola, No, Néstor. señor. ¿Perdón? Papá que si me acuesto con él. No sabemos, pero bueno, yo digo es pregunta sobre el tema, sobre la Sagrada Escritura. No, señor. Bueno, perfecto, Profe, Ángel, gracias. Sí, profe, señor. una pregunta. Hágame un favor. Bueno, tenemos nosotros pues su merced algo nos aclaró en el comienzo, pues de como la necesidad de la lectura de las Sagradas Escrituras, porque pues bueno, de momento pues se nos hace que hace parte de la exigencia pues para como para fortalecer la fe, ¿no? Pues su merced nos explica que en algo es lo de los sacramentos, los sagrados sacramentos, y muy importante pues la misa. Sí, sí, señor. Eh,
Perdón, no sé si no entendí la pregunta, perdóneme, es Profe, que, pues es que por lo menos a algún momento nos dijeron, pues, que no, de pronto uno interpreta mal, ¿no? Pero de que no es necesario leer las Sagradas Escrituras. ya, ya. No, no, no. De hecho, la Sagrada Escritura conviene que los católicos la conozcamos, porque es un libro que nos pertenece. Entonces ahí sí le estaríamos dando la razón a los protestantes de que dicen de que a los católicos nos prohíben leer la Sagrada Escritura. No, es conveniente que la leamos. Pero entonces hay que leerla con un estudio, hay que leerla con un orden, hay que leerla con una finalidad. Y para eso les recomiendo cuando se confiesen o cuando tengan dirección espiritual, contarle al Padre. Entonces decirle, Padre, yo quiero leer la Sagrada Escritura, entonces dígame qué libro me recomienda leer o puedo empezar y le voy preguntando. Entonces el padre pues ahí le va a indicar, le va a decir, bueno, pues sí, le hace tal libro, o mejor dicho, le hace entonces tal cosa, pero entonces charlemos en la siguiente confesión. ¿M? Pero eso sí, la dirección espiritual no la vayan a hacer el domingo, por favor, porque a veces hay mucha gente que se quiere confesar y se hacen dirección espiritual los domingos, se frena la fila de confesión. Pero entre semanas sí pueden pedir eso. De hecho, sí, aquí al contrario. Lo que estoy diciendo es que no hay una necesidad de obligatoriedad de leer la Sagrada Escritura si no me condeno, cosa que sí se dice en el protestantismo, sino que hay una necesidad de conveniencia, o sea, conviene leer la Sagrada Escritura porque es la palabra de Dios, tiene consejos de vida. Además es la palabra de Dios que muchas veces consuela. ¿M? Bueno, aquí hay un comentario en el chat. Pregunta Diana Alejandra, ¿se puede conseguir una Biblia para niños y cuál es recomendable? Bueno, hay programas, hay dibujitos animados sobre las historias bíblicas que son bastante buenos. De hecho, yo no sabía y una persona que pertenece aquí al grupo me contó que Hanna-Barbera había hecho unos dibujos animados sobre la Sagrada Escritura y tienen muy buena calidad, son muy buenos. Entonces, yo creería que ahí también depende de la edad del niño. Si es un niño que no sabe leer, convendría contarle la historia, que los papás le cuenten la historia, que después un momento de distracción sea ver el video con la historia sagrada y después, no sé, hacer un dibujito o preguntarle, o sí decirle que dibuje al personaje principal que él entendió del relato bíblico. Perdónenme la expresión tan odiosa que tuve. El cuento no, del relato bíblico, ¿sí? Profe, Entonces, señor, profe, por ahí, bueno, yo no sé, tal vez en nuestra antigüedad, pues no sé, veo que es de programa protestante, la de la casa voladora, que creo que es la más viejita, ¿no? Porque ya vienen otros eh, como más modernos, que es el de ¿cómo es que se llama? Super libro. yo no sabía que eso era protestante, ve, interesante, el de la casa voladora, Sí, sí, o el porque libro mágico, sí es el mismo, ¿no? Sino sí. que ya ahorita en la nueva, como más moderno, por lo menos hay una que se bautiza los niños, ¿no? Y se bautizan en un río, en una Ve, piscina, creo. ve, no sabía, no sabía, pero sí, pues, o sea, hay que, si quieren, no sé, un día estos nos ponemos a mirar con alguna persona que me quiera ayudar, cuáles videos son buenos, tienen contenido que se pueda transmitir y hacemos como una lista de películas. De hecho, Ricardo tiene una colección de películas católicas bien interesante. José Antonio también tiene una colección de películas católicas. Y no sé si ahí dentro de esa colección haya los libros de la Sagrada Escritura. Entonces, bueno, para que durante la semana pues lo miremos y lo propongamos aquí al grupo con un drive o bueno, no sé, algunos enlaces en YouTube, que de hecho hay muchos que ya están en, en la red, ¿sí? Pero entonces, bueno, conseguir una Biblia para niños, hay una que ofrece el Apostolado Bíblico Católico de España. Esa versión me parece muy bonita, porque pues
va hablando sobre la historia del pueblo de Israel, pero a la par va contando cómo nuestro Señor Jesucristo está siendo figurado desde ese momento y hacia el final del Antiguo Testamento y cuando empieza el Nuevo, empiezan a resaltar el papel de Nuestra Señora, pues que gracias al fiat de ella, nuestro Señor se encarna. ¿Mm? Entonces es como una de las versiones. Pero aquí te estoy hablando es como pedagogo, como pedagogo. O sea, hay unas estrategias para que el niño se le forme la inteligencia y es los videos, las narraciones y los dibujos, ¿sí? Y pues me imagino que me preguntarás por tu pequeñita que pues todavía no sabe leer, entonces son los medios para que ella se vaya familiarizando con eso. ¿Mm? Ya los niños más grandes, los que ya saben escribir, los que ya saben leer, sí conviene ponerlos a leer relatos cortos, que también hay, de hecho, pues el libro este de Sagrada Escritura que escribió San Juan Bosco, uy, es espectacular, ese libro es muy bueno, ese libro uno lo puede agarrar como el libro para leer al final del día con los hijos. ¿Mm? De hecho, ese yo creo que lo tengo, habría que escanearlo. Y claro, se los comparto. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por favor, con estas cosas que me comprometo, les pido que me escriban porque yo tengo memoria de pollito y a veces quedo mal cuando no anoto y aquí en este momento no puedo anotar. Entonces les pido que me recuerden. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta respecto a este tema de la Sagrada Escritura? Bueno, entonces pasemos a hablar ahora sobre la tradición. Cuando hablamos de tradición, ¿qué entendemos? Anímense, las cerca de 28 personas que están conectadas. Tradición es sinónimo de costumbre, algo que se viene haciendo debido a unos acuerdos y unas costumbres culturales. Listo, o sea, entendemos tradición a veces como costumbre. Bien. ¿Cómo más podremos entender tradición? Algo que pasa de generación en generación. Exacto, algo que pasa de generación en generación y justamente como decía Edwin, se va generando una costumbre. Bien. ¿Qué más entendemos como tradición? La transmisión del conocimiento popular a través del habla, del lenguaje. Bien, la transmisión de un conocimiento por medio del lenguaje, ¿sí? Entonces aquí ya lo estamos distinguiendo de lo que está positivizado, de lo que está escrito, ¿sí? Entonces, la tradición, listo. La tradición, eh, en temas religiosos, aquí en cuanto al catecismo, la doctrina que Dios revela no está toda contenida en la Sagrada Escritura, sino que se ha conservado por enseñanza oral. ¿Mm? Y aquí pues los tres que hablaron pues fueron construyendo una respuesta acorde a poder definir qué es una tradición. ¿Sí? Entonces, una tradición religiosa o la tradición, entendí aquí en la doctrina, es esa enseñanza que se transmite de generación en generación, pero de forma oral, ¿sí? Y esa enseñanza que se transmite de generación en generación, pues va generando ciertas costumbres. ¿Sí? De hecho, una costumbre es una especie del gran género que es tradición. Entonces la tradición ha llegado hasta nosotros por la predicación o la enseñanza infalible de la iglesia. Y esto se nos presenta de varias formas. Entonces, la tradición, acompañada de las debidas condiciones, tiene el mismo valor que la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque también es palabra de Dios. Y es palabra de Dios que fue fielmente transmitida hacia nosotros. Los protestantes le niegan todo valor, pero es un error gravísimo, ¿sí? Y contradicho a un mismo tiempo por la razón y por la misma Sagrada Escritura. ¿Ustedes escucharon? ¿Alguien fue a misa de 7:30 hoy? Anímense, digan sí o no, por favor. Me siento solito. No, señor. Señor, No, Bueno, señor.
Gracias, así, muy bien. Entonces, en la misa de 7:30, el padre que hizo la Santa Misa hizo un sermón bien interesante, porque es que en el sermón, perdón, ¿alguien se acuerda del Evangelio de qué fue? Diga. De los falsos profetas. Muy bien, ¿qué nivel? El sermón fue sobre los falsos profetas. Y esto que estamos hablando hoy cae como anillo al dedo. De hecho, el padre esta mañana cuando hizo el sermón, prácticamente si alguien de los que está acá tiene acceso a las grabaciones que a veces alguien hace así como de forma personal de los sermones, de los 3 sermones del día, si nos pudiesen compartir el sermón de las 7:30 sería espectacular, porque el padre en este momento hablaba acerca de que los protestantes decían que la fe es lo único que sirve para salvarse. ¿Y en dónde está eso? En la Sagrada Escritura. Y que de ahí se anclavan y por eso todo el tema católico, lo que se relaciona con las obras, no sirve de nada. Pero entonces él contó esto a modo de metáfora como una historia entre dos amigos, una católico y uno protestante, y entonces el católico se queda callado y le dice, bueno, pero siga leyendo. Y él dice, pero no, ya eso era mi cita, lo que yo le quería leer. Entonces el católico le dice, no, siga leyendo la cita. O bueno, léase entonces a Santiago. Y Santiago dice que por más fe que yo tenga para mover las montañas, si yo no tengo caída, yo nada soy. ¡Fua! Excelente. Y lo dice la misma Sagrada Escritura, que ese también es un problema con los falsos profetas, que toman la información sectorizada, segmentada, y no la cogen como un todo. Entonces, claro, eso da pie para la tergiversación de las ideas, que de hecho, volviendo al tema inicial de la charla, conviene leer las fuentes o las noticias desde su fuente, ¿sí? Porque es que a veces cuando pasa de boca en boca se va tergiversando la información. Pero entonces aquí con la tradición religiosa se trató, y de hecho era una de las condiciones que fueron enseñanza, que se transmitiera, pero de forma indefectible, que no hubiera error. Y por eso es que los papas siempre han enseñado lo mismo, por eso en los concilios de Nicea, en Trento, siempre dijeron lo mismo. ¿M? En el Concilio Vaticano primero también dijeron lo mismo. ¿M? Entonces, la tradición es la predicación de los apóstoles y es anterior a la Sagrada Escritura y durante muchos años fue la única regla de fe. La predicación de los apóstoles comenzó el mismo año de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ustedes imagínense que muere nuestro Señor. ¿Se acuerdan qué fue lo primero que hicieron los apóstoles cuando se murió nuestro Señor? Esconderse. Excelente, yo quería que me respondieran otra cosa, pero Jaime le dio al punto. Lo primero que hicieron fue esconderse. Ellos no querían hablar, ellos no querían hacer nada, 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 pero absolutamente nada. El maestro, el que hizo milagros, el que les prometió un montón de cosas, se murió. Y no se murió de una forma normal, murió de una forma cruel, ¿sí? Y de hecho lo podemos contemplar en los misterios dolorosos y en el Vía Crucis. Nuestro Señor murió de una forma ignominiosa, de una forma terrible. Y claro, todos estaban atemorizados. ¿En qué momento es que pierden el miedo? Pentecostés. En Pentecostés, exacto, muy bien. Aquí unánimemente todos decimos Pentecostés. ¿Por qué? Porque vino el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, se posó sobre cada uno de ellos y empezaron a hacer, bueno, Dios los ilumina, les organiza las ideas y los confirma en la fe. Objeción. Eso es un cuento que se inventaron las primeras iglesias y eso lo hicieron, fue como para dar ánimos, pero eso en realidad no fue así, que venga el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, eso fue mentira. Ah, fue mentira. Bueno, su merced, ¿y por qué se convirtieron tantos judíos esa noche? Ese mismo día. ¿Por qué bautizaron, se acuerdan las cifras? Cerca de 5.000. ¿Por qué después los mismos testigos no contradicen esas cifras?
Pues porque había sido así. Primero bautizaron 3.000 y después bautizaron 5.000. Ujú. Y lo más asombroso, o sea, unos tipos que se la pasaban vendiendo pescado, pero que el buen Dios los escoge y por eso también se muestra la grandeza de su doctrina, porque los que transmiten todo el tema doctrinal de nuestro Señor no son los eruditos, los grandes fariseos del pueblo judío, ¿no? Son unos pescadores. Impresionante. Entonces, hasta ese momento, hasta el año 33, no existía un libro, la Sagrada Escritura, sino que se empezaron a escribir después del año 50 al año 100, ¿sí? De hecho, lo que les contaba acerca de Qumran, no sé si por ahí les dio por curiosear, pero entonces ese fragmentito de ese documento que llevaban los esenios que se escondieron prácticamente en el año 40, cuando nuestro Señor se muere, ellos dicen, aquí ya se van a cumplir las escrituras, aquí nos vamos a ir todos. Y se empiezan a ir y se refugian en las cuevas de Qumran, llevan bueno, la Sagrada Escritura, el Evangelio que se ha hecho hasta ese momento, y por eso ese Evangelio predice, tiene la profecía de la destrucción de Jerusalén, y fue escrito antes de la destrucción. ¿Y quién lo comprueba? Un fragmentito de 5 centímetros. Increíble. Bueno, y sobre todo, no fueron conocidos por la Iglesia Universal, sino con el curso de los primeros siglos. ¿Se acuerdan de la conversión de un eunuco? Eso está en las Sagradas Escrituras, está en el Nuevo Testamento. Sí, en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? La conversión del eunuco por el apóstol Felipe es. Ajá, por Felipe. Uy, qué bien, qué nivel. Claro, el ángel lleva al apóstol Felipe el eunuco, está leyendo el Antiguo Testamento y Felipe le dice, ¿quiere entender lo que usted está leyendo? Y el eunuco le dice, ¿usted cómo sabe qué es lo que estoy leyendo? Dice, no, pues porque un ángel me mandó aquí a predicarle a usted. Entonces el eunuco le dice, bueno, pues súbase y me cuenta. Entonces lo sube a una carroza y mientras dura el viaje, Felipe, este discípulo, le empieza a explicar al eunuco las profecías que están en el Antiguo Testamento y cómo se cumplieron con nuestro Señor. Resulta que al final del camino el eunuco queda tan emocionado que dice, parce, bautíceme porque es que yo la verdad si no me bautizo, me condeno. Entonces, hágale a ver, entonces encuentran el agua, Felipe lo bautiza y el eunuco empieza a ser cristiano, ¿sí? Y un eunuco, hablando en términos sociales, era una persona que pertenecía al servicio de la nobleza, ¿sí? Eran personas cultas porque eran como una especie de esclavos que se encargaban de cuidar a los hijos y a las hijas de los reyes. De hecho, por eso era que les aplicaban este castigo tan cruel de dejarlos eunucos, porque iban a estar en contacto con los tesoros del reino. Entonces, ahí no había Sagrada Escritura, no había un Nuevo Testamento escrito, entonces por la prédica del apóstol se convierte, ¿sí? Entonces, durante los primeros siglos fue así, fue por medio de tradición oral. Miren, los apóstoles eran como estos señores que conocen la religión católica y van de casa en casa predicando. Son como estos personajes que dicen, bueno, vamos a Medellín porque nos invitaron a celebrar misa. Y van y hacen la Santa Misa y empieza a congregarse una gran cantidad de fieles allá y dicen, no, pues aquí ya la comunidad creció, nos toca hacer una capilla. En Bogotá también llegaron, hicieron una capilla porque hubo una gran cantidad de fieles que se congregaron. Ujú. Entonces, todo se hizo por medio de una tradición oral y de hecho lo vemos en nuestros días que funciona de la misma forma. Em, yo no sé si en algún momento les hice esta pregunta. ¿Ustedes conocen cómo funcionan las células comunistas? No, No, señor. señor.
Yo les había contado, creo, yo ya no me acuerdo, yo hablo tanto que no sé si era en este grupo o en otro. Bueno, resulta que las células comunistas son un grupo de, bueno, empiezan como una especie de grupos de estudio o grupos de reuniones y van reclutando gente y pues le van enseñando, van adoctrinando, sí, el término que ellos utilizan es adoctrinar, entonces adoctrinan a la gente en su ideología y después los hacen propagadores de esa ideología para otros grupos. Entonces, por eso vemos que funciona mucho con algún sector de la sociedad, ¿sí? De hecho, hay novelas que han mostrado esa realidad aquí en Colombia. Pues ustedes saben a quién le aprendió quién aprendió este tema de las células, el comunismo de quién lo aprendió, pues lo aprendió de la Iglesia Católica, lo aprendió de los primeros apóstoles. ¿Se acuerdan que los católicos no podían dejarse ver porque los mataban, los martirizaban? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Tarcisio, de un niño que fue mártir? ¿Alguien se acuerda quién fue Tarcisio? San Tarcisio. No, señor. Bueno, San Tarcisio fue un niño mártir creo que tenía como 10 años. Si alguien sabe el número exacto, la edad de él, le pido que por favor me corrija. Pero entonces en este libro del padre Benjamín Martín Sánchez, el libro se llama Milagros Eucarísticos. Eh, Era un niño de 10 años. Y el pequeño Tarcisio le encomendaron que llevara la sagrada forma, o bueno, la hostia a los que estaban presos. Entonces en las catacumbas celebraron la misa, le dijeron a Tarcisio, bueno, sabemos que usted es un niño valiente, sabemos que usted es un chino también discreto, entonces por favor Él llévele. se ofreció. Él se ofreció, exacto. Entonces, el diácono pregunta que quién se anima a llevarlo, nadie lo quiere hacer, entonces San Tarcisio se ofrece y le dicen a San Tarcisio, bueno, por favor, usted, aunque es un niño, pero es un niño, y bueno, Angie, si usted sabía por qué no cuenta la historia de San Tarcisio, María está angélica, así, no me habla. No, pues es que tú la cuentas más chévere. Pero ay, no, la vimos los que lo quieran ver de una manera muy bonita para los niños. El padre Pablo en una de los videos de catequesis cuenta muy linda la historia de San Tarcisio y cuenta eso, que tenían que darle la comunión a dos soldados que habían descubierto que eran católicos y al otro día los iban a fusilar. Entonces que el niño pues vio que pues obviamente a todos les causaba mucho miedo y él dijo que él sí quería, que él se ofrecía a llevarlo porque pues era un niño y probablemente podía hacerlo más fácil. Entonces que él cogió, le dieron pues la comunión y la cogió con sus dos manitas entre su pecho y pues él asustado de proteger a nuestro Señor, él pues la tuvo así y siempre había unos niños con los que jugaba, los cuales tampoco eran católicos. Ajá. Entonces lo vieron pasar y le preguntaron que para dónde iba, bueno, la voy a tratar de hacer rápido, que para dónde iba, y él pues no les quiso decir nada, entre sus nervios como que no lo pudo disimular, no lo contó, no, o sea, no lo contó, sino no les contestó como para que no, y ellos empezaron a preguntarle, a preguntarle, a preguntarle, no les quiso decir, ya los niños se pusieron pues como agresivos con él y empezaron todos a pegarle y le pegaron durísimo, pero él no se movía, él se dejaba golpear pues para proteger a nuestro Señor, lo golpearon muchísimo y, y después de eso un soldado que también era católico lo vio, lo reconoció, él espantó a los niños, llegó pues a ayudarlo, pero pues el niño San Tarcisio estaba pues ya muy mal y él le entregó a nuestro Señor y dijo que por favor cumpliera esa misión. Es algo así como en resumen rápido. Muy bien, que se note que es un grupo de estudio. Gracias, Angie, muchas gracias. Tal cual como lo contó Angie. De hecho, los amiguitos curiosos y ya después los adultos, porque no solo le pegaron niños, empezaron a gritarle a San Tarcisio, le decían, Tarcisio, muéstranos los misterios de los cristianos. Queremos ver los misterios de los cristianos. Y San Tarcisio, un niño, mira aquí don David puso en el chat, tenía 12 años. O sea, un niño de 12 años, ¿qué fuerza va a tener? Y ese niño logró contener la Sagrada Eucaristía entre sus manitos y su pecho y se aguantó todo ese martirio hasta que llegó el soldado y lo recogió semi muerto. ¿Mm? Es muy, muy bonita la historia. De hecho, les recomiendo que, bueno,
Angie, si pudieses pegar el enlace, o bueno, no sé si alguien nos ayude a buscar el enlace. Ahorita no puedo buscarlo yo, pero entonces si alguien pudiese buscar el enlace, ponerlo como lo cuenta el padre Pablo. Y Liceda aquí pregunta, quién es el autor del libro Milagros Eucarísticos? Es el padre Benjamín Martín Sánchez. De hecho, él también es del apostolado bíblico de la editorial de allá de España. Los libros que él escribe son bastante buenos. Hay un libro muy bonito para regalar tanto a niños como niñas y es Tengo vocación. Bueno, entonces prosigamos, uy, 8:30. Entonces me queda todavía media horita. Voy a tratar de redondear y de terminar el tema de la tradición hoy. Entonces, bueno, los paganos habían escuchado qué eran los misterios. ¿Y por qué conté la historia de San? Bueno, porque pedí que se contara la historia de San Tarcisio. Porque no había un documento escrito donde se dijera cuáles eran los misterios de los cristianos. Se sabía de oídas, pero nadie sabía cuál era ese misterio que se celebraba en las catacumbas. ¿Mm? Entonces, durante los primeros siglos de la iglesia, la fuente única de revelación era la tradición oral, ¿sí? Y entonces, por el hecho de que no haya habido una sagrada escritura, no equivale a decir que no hubo fe entre los apóstoles, ¿sí? Entonces aquí lo que se responde, había fuente de tradición distinta a la sagrada escritura. Y la tradición, pues es esa enseñanza de los apóstoles y sus sucesores. Entonces, no se puede saber con certeza qué libros contengan en realidad la doctrina de Cristo, ni cuál sea su verdadero sentido, si no es porque la iglesia lo enseña. ¿Y por qué la iglesia lo enseña? Pues porque la iglesia tiene ese conocimiento y tiene esa ciencia, ¿sí? ¿Y esa ciencia cómo se la dio, cómo se le dio a la iglesia? Pues por medio de la tradición oral. ¿Mm? Entonces, si la norma de fe fuera como lo propone en las tesis Martín Lutero, sola escritura y no las enseñanzas de la iglesia, entonces solamente podrían salvarse los que saben leer, las personas cultas, por decirlo así, ¿sí? Entonces, bueno, em, bueno, en la actualidad sabemos que hay personas que no saben leer, ¿sí? Y también, ¿no?, en las épocas antiguas había personas que no sabían leer. De hecho, las escuelas, ¿ustedes saben dónde nacen las primeras escuelas, los primeros centros de pensamiento, donde se enseñaban las ciencias universales, o sea, todas las ciencias? ¿Saben dónde nace eso? ¿En Grecia? En Grecia, en Grecia. Bueno, Edwin aquí me puso a explicar. Bueno, en Grecia existían grupos de estudio, habían academias o liceos, por ejemplo, Platón y Aristóteles, cada uno funda su escuela, ¿sí? Su escuela, pero era de su propio pensamiento, ¿sí? Era como decir, mire, yo soy discípulo de Aristóteles, yo conozco muy bien la lógica aristotélica, entonces usted puede confiar en mí porque mi maestro es Aristóteles. Otro decía, mire, yo conozco muy bien todo el tema de la filosofía idealista, mi maestro fue Platón y usted confía en que yo voy a explicarle muy bien este tema. Pero entonces, así como enseñar por ejemplo, agarrar los niños y enseñarles desde pequeños, eso empieza a darse. Bueno, algunos van a decir, ay, en Roma, acuérdese que en Roma existían las tábulas y en esas tábulas los esclavos les enseñaban a los niños de los patricios. Sí, existía eso, pero no era como tal una institución, no era como tal la escuela, decir, miren, aquí ya existe una escuela. No, había tutores y los tutores eran los esclavos. Eh, Me toca explicar todo esto justamente para no caer en la arbitrariedad de decir, miren, nace en la Iglesia Católica en la Edad Media porque sí, no. De hecho, les estoy contando unos antecedentes, pero que justamente como se los estoy explicando, no se pueden entender que sean una escuela.
Rafael también escribe en Roma. No, pues ya expliqué por qué en Roma no necesariamente se habla de escuela. Cuando los monjes se van a fundar los monasterios, de hecho, uno de ellos, el más importante, San Benito, después aparece el gran Bernardo, el gran San Bernardo de Claraval. Entonces ellos forman comunidades y forman los famosos monasterios. La gente que vivía en los campos, vivía en los feudos, deciden dejar los feudos y se van a vivir cerca a los monasterios. Cuando se van a vivir cerca de los monasterios es con una doble intención. Una es para poder recibir los sacramentos de los monjes y lo segundo es para que sus niños sean educados por los monjes. Entonces podríamos decir que ese es como uno de los inicios de las escuelas en el mundo occidental. ¿Mm? Si ustedes me preguntan en China, en Japón, ahí sí me corchan porque yo no conozco muy bien. Puede ser que ya existan escuelas de artes marciales y eso, pero la historia en Occidente podría decirse que la escuela nace ahí, con los monasterios. La muestra, Santo Tomás de Aquino. El pequeño Tomás era un niño que fue educado por los monjes, por los benedictinos, ¿sí? Y por eso este niño cuando crece, pues ya es una lumbrera porque le han enseñado todo lo que estos monjes le podían enseñar. Entonces, ahí se puede decir que nacen, bueno, las escuelas. ¿Por qué me desvié a hablar tanto de esto? Porque había personas que no sabían leer, ¿sí? Si bien es cierto, las escuelas estaban abiertas, pero había personas como hoy en día pasa, mire, yo no quiero entrar a una universidad, yo lo que quiero hacer es plata. Entonces me dedico a comprar y a vender productos y no consigo un título universitario, pero trato de llevar una vida en la que pueda adquirir lo necesario para vivir bien. Hay gente que dice eso y pues es válido, ¿sí? Entonces, en esa época también decía, había gente que decía, yo no quiero pasar por una escuela, yo quiero dedicarme a vivir feliz en mi campo, a sembrar, a cosechar mis productos y ya, ser feliz aquí y ganarme el cielo con mi trabajo físico, porque estudiar exige un trabajo intelectual. Entonces, resulta que las iglesias las empiezan a construir y cuando las construyen, prácticamente son catecismos pintados en los vitrales, en las puertas y en todas esas vainas que adornan las cúpulas de las iglesias, los grabados que a veces hay, por ejemplo, en los confesionarios. ¿Mm? Entonces, esos son como una especie de catecismos también para las personas que no sabían leer. Y ahí podría decirse que es una enseñanza por medio de la Sagrada Escritura. No, es una tradición que se manifestó por medio del arte. Por ejemplo, ustedes, sin que les hablen de Dios y les muestran la catedral de Notre Dame, y ustedes empiezan a ver los vitrales y observan que todo se enfoca hacia el sagrario, pues dicen, bueno, aquí me están dando a entender que Dios está presente en ese lugar donde hay una velita, una lamparita encendida y todo el mundo se arrodilla cada vez que cruza por el frente. ¿Mm? Entonces, parece obvio lo que les estoy diciendo, pero es necesario contarlo y aquí como transportarlos a esa época, porque sucede como lo que les conté al inicio de esta sesión, que de pronto por una falta de conocimiento sobre unos hechos históricos se da por sentado que siempre fue así y resulta que no. Y hay unas cosas que son de sentido común. ¿Listo? Otro factor importante, la lengua en la tradición. ¿Cuál es la lengua de la iglesia? El inglés, el italiano, el español. ¿Cuál es la lengua de la iglesia? El latín. Muy bien, ¿qué nivel? El latín. El latín es la lengua de la iglesia. Y no porque se le haya ocurrido al Papa decir, mira, aquí es necesario hablar latín. No, 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 no. Es porque el latín era la lengua que se hablaba en Roma, en el finales del Imperio Romano. Era la lengua que hablaba todo el mundo y esto se mantuvo hasta el Concilio Vaticano II. Es más, en esta película de Netflix de los dos papas, hay una escena muy interesante porque es que ni siquiera los ponen a hablar italiano, los ponen a hablar latín. Y de hecho,
en los concilios, a pesar de que fueran de diferentes nacionalidades, cuando se encontraban los obispos hablaban en latín. O sea, para los latinistas del grupo, yo creo que se deleitarían escuchando a Monseñor Lefebvre hablando latín, a los italianos hablando latín, a los españoles hablando latín, y todos se entendían. Era espectacular. Pero una vez después del concilio se acaba eso, ya se tiene en cuenta el tema de la lengua vernácula, y el latín pues se dice que es una lengua muerta que no sirve para nada y se deja de lado, pero sí reportó una gran utilidad. Bueno, la Sagrada Escritura también prueba la tradición, ¿sí? Y muestra que la tradición es algo que se relaciona con la fe. De hecho, acuérdense, yo no sé si se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y asciende a los cielos. ¿Se acuerdan qué le dice a los apóstoles? Y predicar lo que nos ha enseñado. Exacto, muy bien. Nuestro Señor les dice, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Bueno, a todas las naciones eso depende de la traducción, porque hay unos que dicen a toda criatura o a todos los pueblos. Pero bueno, la intención es que vayan y le prediquen a todo el mundo. Nuestro Señor no les dice, id y escribid muchos libros. No. Después nuestro Señor dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Nuestro Señor no dice, el que a vosotros lee, a mí me lee. ¿Mm? Entonces, ahí hay una importancia fundamental de la tradición. También está la enseñanza de San Pablo, que le escribe a los fieles de Tesalónica, les dice, manteneos firmes en la fe y conservad las tradiciones que habéis aprendido, ya por la predicación, ya por mis epístolas. ¿Y se acuerdan cuando él habla de que si se aparece un ángel y predica lo contrario a lo que ha dicho, ¿qué hay que hacer? Sea anatema, que no lo escuchen. Exacto, muy bien. Sí, a ese ángel que se aparezca y diga todo lo contrario a lo que siempre les hemos predicado, mándelo a freír espárragos. Bueno, sea anatema, ¿sí? Entonces, ahí le da exactamente el mismo valor como fuente de fe a la tradición y a la epístola, ¿sí? La epístola, la escritura, la tradición, la fuente de revelación como escritura, y a la predicación, a la tradición. ¿Listo? Eso está en la segunda de Tesalonicenses 2:14, por si acaso alguno quiere ir a curiosear. También dice a Timoteo, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, confiadlo a otros hombres capaces de instruir a los demás. Confía, pues la fe y la enseñanza, ya la propia y la de los discípulos es la misma, y eso hay que dárselo a los demás. ¿Ustedes han visto el altar de la iglesia, de la capillita ahí de San Pío X? Bueno, la iglesia de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. ¿Han visto el altar? Pues verlo, sí, claro. Listo. ¿Han visto el escudo que está en el centro del altar? Sí, señor. ¿Y qué dice el escudo? Credidimus caritatis. Credidimus caritati. Exacto, muy bien. Credidimus caritati. Hemos creído en la caridad. Y la frase que pidió Monseñor Lefebvre que pusieran en su tumba, ¿alguno sabe cuál es? He transmitido lo que he recibido. Uy, esa pregunta está para un bingo. Así es, Alonso. Tradidico de Dachepi. He transmitido lo que he recibido. Espectacular, es que era de verdad un hombre brillante. Entonces, esto también nos sirve para sustentar el valor de la tradición a la par con la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, pero la tradición, lo que los apóstoles enseñaron, también es palabra de Dios. San Juan declara que si se escribiera todo lo que Cristo dijo, no cabrían los libros del mundo. Sí, entonces el lenguaje figurado da a entender
que se dejan sin escribir muchas cosas acerca de nuestro Señor. ¿Mm? Dice también en su carta que aunque tenía muchas cosas para escribir, él no lo quiso hacer. Y no lo quiso hacer por medio de tinta y papel y por eso espera verlos para contarles de viva voz. ¿Sí? Y eso nos pasa hoy en día. Hay cosas que uno dice, no, sabe que yo no le voy a escribir por acá. Más bien cuando nos encontremos, lo hablamos de viva voz o lo charlamos. ¿Sí? Entonces, tanto la razón como la escritura enseñan el valor de la tradición como fuente de fe. Y los protestantes, pues también, si son honestos, deberían aceptarla si en verdad respetan la enseñanza de la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura también nos lleva a la tradición. Listo. Después podemos decir, en cuanto a las fuentes, que la tradición se halla contenida principalmente en ¿dónde? En los símbolos de fe. ¿Me pueden decir un símbolo de fe? La cruz. Un símbolo de fe, la cruz. A ver, me voy a poner corchador. ¿Cuál es el símbolo de fe de los apóstoles? El credo. Creo. Ah, El bueno. cenarse, el agua bendita. Entonces, ojo, aquí como estamos hablando de la tradición, y les dije, la tradición se halla contenida en los símbolos de fe, entonces les pido que me agarren esta línea y es entender que estamos hablando es de el conjunto de oraciones que los apóstoles y los concilios han consignado en ciertas fórmulas. Entonces está el credo, y acuérdense que hay dos credos, o cuántos credos hay. Bueno, no, Uno. si hay un solo credo, ¿y por qué hay uno más largo y uno más cortito? Ah, bueno, pero es que es una versión resumida, pero asumo que es uno para que no haya desviaciones. De hecho, no, esa pregunta mía fue una pregunta así de mala gente, porque claro, o sea, lo que creemos, entonces ahí hay que distinguir, como responden los teólogos, hay que distinguir, lo que creemos los católicos es una sola cosa, pero hay dos fórmulas donde se encuentra consignado pues este símbolo de fe, ¿sí? Entonces, el símbolo de fe es el credo, ¿sí? Entonces, la tradición se halla principalmente contenida en los símbolos de fe. Segundo, en las declaraciones dogmáticas de los papas y los concilios. Y tercero, está también en los escritos de los padres y los doctores de la iglesia. Y finalmente, en las palabras y los ritos de la Sagrada Liturgia. Con algunas personas del grupo tuvimos algún momento una charla sobre liturgia y vimos este tema de los gestos que hay dentro de la liturgia, cómo algunos se fueron agregando con el paso del tiempo y que todos los gestos que el sacerdote hace dentro de la Santa Misa tienen un significado: inclinar la cabeza, extender los brazos, extender las manos, perdón, no los brazos, extender las manos. Cuando dice Dominus Vobiscum, que se gira hacia los pueblos, hacia el pueblo, cuando dice Orate Frates, que gira completamente. Entonces todo tiene una símbolo, todo tiene una razón de ser con los gestos que hace el sacerdote. Entonces, ojo, aquí estamos hablando es de las fuentes de la tradición, no la tradición cómo se manifiesta, por ejemplo, por medio del arte, no. Estamos hablando de las fuentes de la tradición, porque es que no toda tradición es una fuente, no toda tradición es una tradición religiosa, ¿sí? Tomar mate es una tradición. Bueno, ¿saben qué es el mate? Perdón. No, cambiémoslo. Tomar agua de panela con queso, ¿es una tradición en Monserrate? Sí, es tradición agua para él. No, es tamal con chocolate, la tradición. Bueno, tamal con chocolate. Gracias, Owen, por ayudarme gastronómicamente. ¿El tamal con chocolate es una tradición aquí en Colombia? Sí, es una tradición. Vaya usted a Zipaquirá, vaya usted a Monserrate, vaya usted a, bueno, a otro lado, pero entonces es la tradición de tomar el tamal con chocolate, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo distinguimos esta tradición de una tradición religiosa?
Entonces estamos diciendo que la tradición entendida como una fuente de revelación, ¿y fuente de revelación de qué? De la religión verdadera, de la religión revelada por Cristo nuestro Señor. Entonces la tradición se halla contenida en los símbolos de fe, en las declaraciones dogmáticas de los papas y de los concilios, en los escritos de los padres y doctores de la Iglesia y en las palabras y los ritos de la Sagrada Liturgia. Entonces, en los símbolos de fe, en los dogmas y concilios, en los doctores y padres de la Iglesia y en la liturgia. ¿Listo? Entonces, los símbolos de fe son ciertas fórmulas que compendian las principales verdades de ella. Y los principales son. Entonces ahí como Walter respondía, sí, o sea, es una sola creencia. Pero entonces esta creencia tiene dos fórmulas, ¿sí? Una es el símbolo de los apóstoles que se remonta a la edad apostólica y es el credo que recitamos nosotros en el rosario. ¿Mm? Es el credo que a menudo recitamos. Y después está el credo, el símbolo de Nicea, compuesto por ese concilio, el concilio de Nicea, que fue en el año 325, para proclamar la divinidad de Cristo nuestro Señor contra el hereje Arrio. ¿Sí? No sé, ¿han escuchado hablar de Arrio? ¿Saben Arrio a qué santo persiguió y hasta excomulgó? San Atanasio. ¿Qué nivel, Jaime, usted está volando hoy? A San Atanasio. Entonces, el símbolo de Nicea es el que nosotros cantamos o rezamos en la Santa Misa. ¿Sí? Entonces, Arrio, que decía, él afirmaba que Cristo era semejante pero no igual al Padre, o sea, no era Dios. ¿Mm? Y el concilio lo condenó y definió que se pusiera una fórmula. Bueno, si alguien responde esto, se merece un 10. ¿Cuál fue la fórmula que se puso? Y yo pensé que iba a responder Juan Carlos López. Yo vi. Me emocioné. Resulta que la fórmula que se pone es el consubstancial en patri, ¿sí? Es consubstancial al Padre, ¿sí? Y el famoso filioque, que de pronto algunos de ustedes que son muy curiosos intelectualmente leen sobre el problema del filioque, y es este problema de que Arrio negaba la divinidad de nuestro Señor, ¿sí? Básicamente se reduce a eso. ¿Mm? O de que no, sí, no es de la misma sustancia o naturaleza. Entonces el concilio dice, no, el Hijo es consustancial al Padre, ¿sí? Entonces consustancial en patri. Entonces son de la misma naturaleza o sustancia. El concilio de Constantinopla le agregó una declaración explícita de la divinidad del Espíritu Santo, que dice que junto con el Padre y con el Hijo debe ser adorado, condenando al hereje macedonio que la negaba. Después hay otro símbolo, y justamente por eso les hablé de San Atanasio. El símbolo de Atanasio, que es más extenso y contiene una amplia declaración de los misterios de la Santísima Trinidad y la Encarnación. En algunos misales se encuentra este símbolo de San Atanasio. Es muy, muy teológico leerlo. Y algunos, bueno, eso los padres lo rezan en el oficio divino algunos domingos. ¿Sí? Cuando los padres tienen que rezar el breviario, los domingos, hay algunos domingos que tienen que rezar el símbolo de San Atanasio. ¿Sí? Entonces a los símbolos de fe se agregan las profesiones de fe, que también son fórmulas donde se confiesan dogmas, se condenan errores contrarios. Y ¿sí? La principal profesión de fe es la ordenada por el Concilio de Trento. También hay no sé, ¿ustedes han escuchado hablar del juramento antimodernista? Sí, esa no fue la que propuso San Pío X. A ver, uno al tiempo. Jaime dice, el que propuso San Pío X. ¿Qué dice Natalia? Sí, que le impuso como obligatorio, creo, a los sacerdotes. A los profesores de seminarios. Interesante. ¿Y hoy en día se reza? No sé, habría que preguntar. Por lo menos en los de la fraternidad, sí. De hecho, los padres hay un día especial que se arrodillan frente al sagrario y a todos les hacen
rezar este compromiso. Es que creo que eso lo levantó Pablo VI. Vea, pues, gracias, Jaime, no sabía. Bueno, entonces, también la tradición se halla contenida en los ritos de la liturgia, que muchas veces son una confesión implícita de fe. Pregunta, ¿en qué momentos en la Santa Misa se inclina la cabeza? Bueno, aquí los acólitos deben saber. Al nombrar a nuestro Señor. Muy bien, don David. Cuando se pronuncia el nombre de nuestro Señor, se inclina la cabeza. Es una inclinación profunda de cabeza. ¿Mm? Cuando se dice el nombre de Nuestra Señora y es una fiesta de Nuestra Señora, pues se inclina la cabeza de forma media, pero se hace también una inclinación de cabeza. Entonces, cuando yo estoy en misa, yo no sé nada, pero escucho que cada rato al nombre de Jesús se giran hacia una cruz e inclinan la cabeza, ¿qué quiere decir? Que la palabra que se está pronunciando, pues es una palabra sagrada. ¿Sí? O que esa palabra contiene algo que lleva a todo el mundo a hacer cierto gesto de veneración. ¿Ustedes se acuerdan esta misa donde hay una epístola que dice que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y que en el misal dice que se tienen que arrodillar? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, si no se Sí, acuerdan, señor. perdóname. Sí, señor. Ah, bueno, gracias. Gracias por no dejarme solo. Entonces, bueno, los que no Profe, se pero acuerdan, también dice que en los infiernos también. claro, sí, sí, sí. No, no recuerdo ahorita el pasaje bíblico completo, tengo la cabeza un poco así como distraída, pero sí, sí, sí el pasaje bíblico que dice que en el cielo y en los infiernos toda rodilla se doble. Chelis, Edínferos, sí, 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 sí. Entonces, por ejemplo, hay un rito que es el rito de los difuntos, y entonces es una confesión del dogma del purgatorio. ¿Mm? Porque ni los bienaventurados necesitan ayuda, ni los condenados pueden recibirla. Entonces la Santa Misa es la confesión del dogma de la redención. Entonces, por ejemplo, la liturgia, estudiar, por ejemplo, el catecismo a la luz de la liturgia, oye, es espectacular. De hecho, eso a veces uno termina haciendo como una meditación con la Santa Misa. Es muy bonito. Bueno, después sigue el tema de los padres y los doctores de la iglesia, los escritores eclesiásticos. Entonces, padres de la iglesia, ¿quiénes son? Porque hablamos de padres, doctores, confesores, pero ¿cuál es la diferencia por qué se les dice padres de la iglesia? Porque fueron como los primeros en definir ciertas doctrinas, ¿no? Muy bien, felicitaciones, Natalia. Entonces, claro, se llaman padres de la iglesia porque fueron escritores de la antigüedad. Son padres de la iglesia y son santos porque se distinguieron por sus virtudes, por su santidad y por la pureza de su fe. ¿Mm? Y hay unos que se llaman padres apostólicos y son los que sucedieron a los apóstoles, como San Ignacio Romano, San Policarpo, San Clemente Romano. ¿Mm? Después, ¿por qué hay unos que se llaman doctores? Santo Tomás de Aquino, doctor de la Porque iglesia. Dime, porque por favor. sus enseñanzas han sido, o sea, han ido como más allá han como, am, sí, como aclarado, han alumbrado, sí, a la iglesia, definiendo, explicitando, si se puede decir así, ciertas verdades de fe que, Ujú. pues, que en su momento no estaban tan claras. Bueno, sí, tienes razón. Y aquí una de las características es que ellos vienen justamente después de los padres de la antigüedad. Justamente no se llaman padres porque no son
de los primeros siglos de la iglesia, sino que ya vienen siguientes, ¿sí? Es como después del siglo noveno. ¿Mm? Entonces ya después de ese siglo noveno, pues ya empiezan a llamarse, porque ellos ya no tienen contacto directo con los apóstoles. Por ejemplo, los padres de la iglesia sí tuvieron contacto con los apóstoles, ya los doctores no. Sí, por ejemplo, San Agustín es uno de los más antiguos, pero él no tuvo contacto con ningún apóstol, entonces se lo llama doctor de la iglesia. Y sí, efectivamente, se caracterizó porque tuvo una ciencia eminente, toda su doctrina. Pregunta. Esta pregunta es de cultura general católica. Habría que proponérsela al padre que lo haga en el bingo. Hay 4 grandes doctores en la Iglesia de Oriente y hay otros 4 doctores en la Iglesia Latina o la Iglesia de Occidente. ¿Alguien lo sabe? Yo la verdad no sé, cuando recién empecé a ir a la misa de la tradición, no sabía, pero en un grupo de estudio escuché esto y me llamó mucho la atención, ¿sí? Que había 4 grandes doctores de la iglesia griega y otros de la iglesia latina, o de la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. ¿Alguien sabe quiénes son? De la iglesia de Occidente, pues debe estar San Agustín y San Ambrosio, me imagino. San Agustín, uy, qué nivel. Bien, faltan 2. ¿San Buenaventura? No, San Creo que, Buenaventura es contemporáneo a Santo Tomás de Aquino. si no estoy mal, había un San Jerónimo, pero ya no sé cuál. No creo que sea el que tradujo la Biblia. Pero, Es el único San Jerónimo. Y sí, le ¿ah, sí? pegaste, sí. San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín y falta uno último. No, ahí sí ni idea. Ahí. Santo Tomás. No, de hecho es el padre del canto gregoriano. San Alfonso. No, San San Alfonso Alfonso. no. No, San Alfonso San no. Gregorio Magno. Muy bien, Walter. Excelente. San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio Magno. De hecho, por eso se llama canto gregoriano, porque el que lo propone, el que empieza a ponerle una melodía a las oraciones litúrgicas es San Gregorio Magno, y él lo hace por inspiración divina. Qué bien, qué nivel. Yo la verdad nunca hubiera podido responder eso, yo no me lo sabía en el momento en que me los preguntaron. La verdad no lo sabía, pero los felicito. ¿Y los de la iglesia griega se animan a dar nombres? Hay uno del que ya hemos hablado aquí, que fue contra el que peleó Arrio. San Atanasio. San San Atanasio. Alfonso. Listo. Hay otros 3. Entonces, está el gran San Basilio, ¿sí? San Atanasio, San Basilio. Sí, aquí relacionenlo, no sé, con Basilio, Basílica, no sé. San Basilio. Después viene San Gregorio Nacianceno y el último de los 4 es San Juan Crisóstomo. ¿Listo? Esos son los 4 de la iglesia griega. Y aquí, porque por ejemplo ahí nombró a Santo Tomás de Aquino, entonces se distinguen entre los doctores, los grandes doctores de la iglesia, porque ellos ya no son los grandes doctores de las 2 iglesias, sino que ya son como posteriores, porque acordémonos que en la Edad Media hay una Edad Media en la que, ay, se me fue el nombre, Dios mío, bueno, está la Edad Media donde es la Edad Media escolástica, la patrística y la escolástica, Dios mío, qué horror. Entonces, la Edad Media tiene esas 2 etapas, la Edad patrística y la Edad Media escolástica. Entonces, en la patrística es donde se definen a estos doctores de la iglesia. Pero en la escolástica es ya cuando se definen los otros doctores en general. Entonces, San Bernardo, San Anselmo, San Buenaventura, como por aquí ya lo habían dicho, San Isidoro de Sevilla, San Francisco de Sales, que es espectacular, San Juan de la Cruz, que también es espectacular, San Alfonso María de Ligorio y sobre todo nuestro gran y venerado, estimado y queridísimo Santo Tomás de Aquino.
Entonces, Santo Tomás de Aquino es al lado de San Agustín la lumbrera de la iglesia. De hecho, lo llaman el doctor común. Y sobresalió grandemente en la teología, eh, teniendo como principal fin poner la fe de acuerdo con la razón. Y el que de ustedes haya cogido la Suma Teológica y lo haya leído, va a darse cuenta que es cierto. Porque Santo Tomás de Aquino es muy honesto, él propone unas objeciones que son muy difíciles, pero él cuando desarrolla el artículo le da respuesta a esas objeciones. Es espectacular. La obra de Santo Tomás de Aquino, la obra magna, ¿cuál es? La Suma Suma Teológica. teológica. Muy bien, la Suma Teológica. Entonces hay varios documentos públicos donde los papas han manifestado su voluntad que la doctrina de Santo Tomás de Aquino oriente a la Iglesia Católica. Es más, en el Concilio de Trento se puso en una mesa principal la Sagrada Escritura y en una mesita al lado, ¿saben qué libro se puso? La Suma Teológica. Como diciendo, bueno, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, pero la Suma Teológica es la que nos va a ayudar a organizar la razón para poder llegar a entender la teología. San Agustín también fue un gran teólogo, fue un pensador, fue un filósofo, un latinista espectacular. De hecho, leer a San Agustín es súper complicado en latín. San Jerónimo es el doctor máximo en la interpretación de la Sagrada Escritura, porque de hecho él fue el que la tradujo. San Alfonso María de Ligorio es el príncipe de la teología moral. Si alguno de ustedes estudia derecho o si quieren aprender sobre moral, diríjanse a San Alfonso María de Ligorio. Y San Juan de la Cruz es el doctor de la teología mística, si ustedes quieren saber sobre estos temas de espiritualidad, y ahí está San Juan de la Cruz. Y para terminar, porque ya son las 9:10, entonces, hay unos, se llaman escritores eclesiásticos, los autores de la antigüedad, que trataron con ilustración la fe, pero que no son padres de la iglesia o que tampoco son doctores, pero su doctrina refleja un esclarecimiento en un punto de la iglesia. Entonces, por ejemplo, los famosos son Orígenes, Tertuliano, San Clemente de Alejandría, Tasiano de Eusebio. De hecho, hay una frase de Tertuliano que dice: la sangre de los mártires es semilla de los cristianos, sanguinis martyrum semines Christianorum. Y sobre la legitimidad y valor de estas diversas fuentes de tradición, le compete juzgar únicamente a la Iglesia Católica, que es la maestra de toda verdad revelada, y la Iglesia es la columna y el fundamento de la verdad revelada. Listo. Se finí. Estimados amigos, ¿hay alguna pregunta? Mauricio, pero hacia abuelo de pájaro, ¿qué es la patrística? Esa pregunta. Bueno, la patrística. La patrística es la doctrina que imperó en la primer parte de la Edad Media. Entonces, sabemos que la Edad Media duró aproximadamente 1000 años. De hecho, por eso se habla de que fueron esos 1000 años de cristiandad, donde se cumpliría esos 1000 años en los que reinaría nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, discutiendo ese tema del mileniarismo. Pero entonces, en los primeros siglos de la iglesia, o sea, los primeros siglos de la Edad Media, la iglesia está estructurándose como una institución, porque la religión ya existe, ¿sí? De hecho, ay, es que Constantino fue el que fundó el catolicismo. Pues bueno, el que dice eso es porque no leyó que antes de Constantino hubo un montón de mártires que mataron y que había un montón de apóstoles y discípulos que difundieron la fe y que ellos dispersan por el mundo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces esa doctrina de nuestro Señor Jesucristo la van tomando algunos convertidos, por ejemplo, San Agustín, San Ambrosio, que habían estudiado en las escuelas griegas la filosofía. Entonces tratan de darle como una explicación filosófica
o desde la filosofía a la teología católica. Entonces, eso es lo que se llama la patrística. Después viene el periodo de la escolástica, porque ya entonces es donde empiezan a predominar las escolas studiorum, o las escuelas de estudio, ¿sí? Y por eso es que les digo que empiezan como a surgir las escuelas, las universidades. De hecho, la universidad es un fruto de la cristiandad, es un fruto de la Iglesia Católica. Si hoy en día se habla de que existen las universidades, es gracias a la Iglesia Católica. ¿Mm? Entonces, eso a grandes rasgos, que la pregunta es bien interesante y da para responder muchas cosas más. Por ejemplo, los personajes. ¿Listo? Gracias, Mauricio. Bueno, Jaime, listo. ¿Alguna otra pregunta relacionada con las fuentes de revelación o algún comentario adicional? Profe, pero una pregunta. ¿San Bernardo de Claraval no es doctor de la iglesia? San Bernardo, sí, claro que ¿En sí, qué señora parte está? Adriana. Sí, pero ¿en qué parte está dentro de los que usted está clasificando ahorita? Yo nombré a San Bernardo cuando hablé de los doctores de la iglesia. De hecho, fue el primero que nombré, porque es que San Bernardo es el que, junto con San Benito, prácticamente fundan Europa. Es increíble. Y bueno, hay un libro muy chévere que se llama La familia que alcanzó a Cristo. Si pueden, léanse lo que cuenta la historia de la familia de San Bernardo. Es como una especie de novela. De hecho en la capilla lo venden, la familia que alcanzó a Cristo. Y el autor es un monje de apellido, o bueno, el nombre es Raymond. Mm, Sí, pero sí, señora Adriana, lo nombré cuando hablé de los doctores de la iglesia. Pero no lo escuché. Qué pena, gracias. Bueno, sí, señora, tranquila. Yo tengo una pregunta. Quisiera saber hasta qué año llega la tradición. O sea, ¿se puede decir que la tradición de la iglesia termina en algún momento? Uy, ¿Para acá ya no hay tradición? bueno, entonces esa pregunta es bien importante porque no hay que confundir la revelación con la tradición. La revelación hasta cuándo llega, de hecho eso ya lo respondimos aquí en el catecismo. ¿Se acuerda alguno? ¿Con la muerte de quién se acaba la revelación? Muerte de San Juan. Muy bien, con la muerte de San Juan Apóstol se acaba la revelación. Pero hemos dicho que las fuentes de la tradición son las declaraciones dogmáticas de los papas y los concilios, los escritos de los padres y doctores de la iglesia, ¿sí? Entonces podríamos entender que hoy en día, si por ejemplo apareciese un doctor de la iglesia que desarrolle lo que siempre se ha venido diciendo, si aparece un concilio que repite y desarrolla lo que siempre se ha venido diciendo, entonces podríamos decir que siguen habiendo las fuentes de la tradición, ¿sí? Pero la condición es que sigan cuidando ese depósito de la fe. La condición es que sigan diciendo lo mismo que viene la iglesia repitiendo a lo largo de 2000 años. Porque si dice algo contrario, como dijo su señora esposa, anatema sit, sea anatema. ¿Sí? Que fue, bueno, lo que dijo San Pablo con el ángel que llegase a predicar algo contrario a lo que los apóstoles y él han enseñado. Es eso, don Juan Carlos. Muchas gracias. O sea que se podría decir que la tradición no puede cambiar, pero sí puede seguir creciendo, enriqueciéndose. Exacto, muy bien. Y de hecho eso me da pie para explicar que no se puede hablar de la evolución del dogma, que eso es un término muy común hoy en día, pero resulta que el dogma no evoluciona, ¿sí? El dogma va cambiando, se va interpretando, se va entendiendo mejor, pero entendido evolución del dogma, por ejemplo, como se entiende el evolucionismo, que es la transformación de una idea, no. Porque, por ejemplo, a partir del dogma de que Nuestra Señora es la Madre de Dios, se desarrollan otros dogmas, por ejemplo, su Inmaculada Concepción, su corredención, su papel de corredentora.
pero no es que evolucione el dogma en el sentido en que se transforma o cambia la verdad, no. Y eso está en la encíclica Pascendi. Uy, esa sería muy chévere que la pudiéramos estudiar nosotros. Listo. Entonces, yo creo que no hay más preguntas. Son las 9:18. Entonces, estimados amigos, nos despedimos. Hagamos una oración última, pidiéndole al buen Dios por nuestras familias, por los que estamos asistiendo a estas charlas, para que el buen Dios nos siga dando la perseverancia, para que el buen Dios les dé los medios materiales y espirituales a ustedes para sostener sus familias y para que nos sigan dando buenos sacerdotes, para que siga estando padrecitos como el padre Conte, el padre Bernardo, el padre Juliano, el padre Pablo, a quienes tenemos que recurrir, no solo para que nos den los sacramentos, sino para también beber de la doctrina que ellos nos comparten. Entonces, bueno, recemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos. Antes bien, dígnate escucharlas, oh Virgen piadosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia, ruega por nosotros. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Santos Luis y Cecilia Martán, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estimados amigos, muchas gracias. Feliz noche. Que el buen Dios y la Virgencita les bendiga a ustedes, a sus familias y a sus pequeñitos. Entonces nos estamos hablando dentro de 8 días con la gracia de Dios.